En este video se verá el capítulo 6, el trabajo con los datos, análisis de los datos en la investigación cualitativa, del libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación, por C.J. Taylor y R. Bogdan. Los autores Taylor y Bogdan definen a la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos. Esto quiere decir, ya sean las propias palabras de las personas, habladas, escritas, la conducta y las acciones observables. Como ya lo dije anteriormente, para que un estudio cualitativo sea un éxito, tiene que contener datos descriptivos ricos, que en otras palabras son las propias palabras pronunciadas, escritas, de la gente, las actividades, las acciones observables e incluso las expresiones. En los estudios de observación participante, los investigadores tratan principalmente de transmitir una sensación solidaria de que se está allí, al igual que experimentar el escenario en el que se está describiendo. Por otro lado están los estudios y las investigaciones basadas en entrevistas profundas, y pues estas se caracterizan por ser más sentimentales debido a que tratan de que los lectores tengan la sensación de que están en la piel de los informantes, se sientan identificados y vean las cosas desde el punto de vista de ellos. La investigación cualitativa proporciona una descripción íntima de la vida social. Otro concepto que se toma en cuenta en el texto es la descripción etnográfica, y en él básicamente es cuando el investigador trata de proporcionar una imagen más fiel posible a la vida de lo que la gente dice. Y pues esto entra en el modo de actuar, las palabras, la pronunciación, las expresiones, las acciones de las personas que hablen por sí solas. En esta parte entran los estudios descriptivos, que se caracterizan básicamente por un mínimo de interpretación por parte del investigador, ya que están redactados de modo tal que le permiten a los lectores extraer sus propias conclusiones de los datos. Los estudios descriptivos están redactados de tal manera de que el protagonista narra su historia. Y pues son documentos que se registran en primera persona con las propias palabras usadas sin traducirlas a un lenguaje del investigador. Un ejemplo más claro de lo que es historias de vida en términos más gráficos sobre la vida urbana es una investigación de Nels Anderson, en donde narra su propia experiencia como vagabundo. Y pues en esta describe básicamente el modo de vida de un vagabundo explícitamente. En ellos incluye el lenguaje, el lugar favorito, costumbres, ocupaciones, personalidades, entre otras cosas. Algo muy importante es que en todos los estudios de investigación se tiene que presentar y ordenar los datos de acuerdo a lo que el investigador piensa que es importante. Al igual que en las historias de vida, deciden qué incluir o qué excluir de su investigación, al igual que pueden añadir fragmentos de conexión entre observaciones, preguntas, registrar datos, entre otras cosas. El propósito de los estudios teóricos consiste en comprender rasgos de la vida social que van más allá de escenarios específicos. Utilizan los datos descriptivos para ilustrar sus teorías y conceptos, para así convencer a los lectores de que ellos dicen la verdad. Aquí entran dos autores muy importantes llamados Glasser y Strauss, los cuales distinguen dos tipos de teorías. La primera es la sustancial o concreta de indagación, en el cual entran conceptos como escuelas, prisiones, cuidado de pacientes, delincuencia juvenil. Y la segunda, que son la teoría formal, en el cual entra las áreas conceptuales,
ya sean los estigmas, organizaciones formales, las desviaciones. Y en la investigación cualitativa, la teoría más usada es el de las áreas sustanciales simples. Estos autores también tienen la idea de que los sociólogos cualitativos deben dirigir su atención al desarrollo de teorías y conceptos sociales. Su enfoque en la teoría fundamentada tiene la finalidad de permitir que los investigadores lo hacen para otros, y la investigación cualitativa, lo mismo que estudios cuantitativos, se utilizan básicamente para desarrollar proposiciones sobre la naturaleza de la vida social. El desarrollo de la inducción analítica ha sido de los medios más usados, aunque la mayoría de los investigadores también optan por incluir ambos enfoques en sus estudios. Resulta beneficiente diferenciar la realidad de la teoría por la otra con los respectivos recursos de la teoría fundamentada y la inducción analítica. El enfoque de la teoría fundamentada es un método el cual se caracteriza por descubrir teorías, descubrir conceptos, analizar hipótesis y que ésta sea a través de los datos que se vayan desarrollando. Los autores Glasser y Strauss proponen dos estrategias principales para desarrollar la teoría fundamentada. El número uno es el método comparativo constante, el cual se caracteriza por codificar y analizar los datos para desarrollar nuevos conceptos mediante la comparación de incidentes específicos. Y a su vez el investigador refina esos conceptos y explora, los integra en una nueva teoría que sea coherente. El segundo es el muestreo teórico, el cual se caracteriza por seleccionar nuevos casos a estudiar según su potencial para expandirse, sacar nuevos conceptos y teorías ya desarrolladas. Estudiar la teoría fundamentada, los investigadores no tratan de probar sus ideas, sino solo de demostrar que son plausibles. En otras palabras, solo tratan de tener aprobación o la justificación. Los autores Glasser y Strauss proponen que el criterio clave para evaluar las teorías consiste en desarrollar si son ajustables, si se aplican fácilmente, es decir, sin forzarlas y que funcionan claramente. Los lectores, a su vez, deben de juzgar la credibilidad de los estudios cualitativos. La inducción analítica es un procedimiento para verificar teorías y este está basado en datos cualitativos. El autor de la izquierda buscaba como finalidad identificar las proposiciones universales y las leyes causales, y a su vez opuso la inducción analítica y la inducción enumerativa. Este estudio fue mejorado y modificado por Smith y Cressey en sus estudios sobre la adicción al opio y fue utilizado después por Becker en un estudio sobre los consumidores de marihuana. Y Katz la llamó la investigación analítica, el cual puso como concepto un método cualitativo muy detallado, muy complicado entre los datos y explicaciones de los fenómenos sociales. Los pasos que incluye la inducción analítica son 7. El primero es desarrollar una definición lo más aproximada posible al fenómeno que queremos explicar. El segundo es
formular una hipótesis para explicar dicho fenómeno y pues este puede estar basado en datos. El tercero es estudiar un caso para ver si la hipótesis se ajusta o no. El cuarto es si la hipótesis no explica el caso o no se ajusta, tenemos que reformular la hipótesis o redefinir el fenómeno. El quinto es buscar activamente casos negativos que refuten la hipótesis. El sexto es que cuando se encuentren los casos negativos y después reformular la hipótesis o el fenómeno. Y el séptimo es continuar así sucesivamente hasta que se haya puesto a prueba. En esta parte, el autor Cressey hace referencia a la definición de abusadores de confianza, en el cual consiste en que los individuos en los que se ha confiado se convierten en abusadores de confianza cuando se ven a sí mismos como aquellas personas que son poseedores de problemas económicos y que no son compartibles, pero pues saben que ese problema puede ser resuelto ya sea secretamente o no, y pues así causa la violación de confianza que se ha depositado en ellos. Un punto muy importante en esta parte es que en la inducción analítica se ha visto una crítica bastante fuerte. La justificación de esa crítica es por no estar a la altura de quienes la veían como un método para establecer leyes universales. Turner sostuvo que la inducción analítica es muy importante, ya que es un método para producir definiciones de fenómenos sociales. Y pues sus explicaciones pueden estar basadas en un carácter circular. La lógica básica de este método es muy útil para el uso del análisis de los datos cualitativos. Y pues en este caso se le hace como un énfasis a la parte de los casos negativos, ya que la inducción analítica obliga al investigador, en base a eso, a refinar, a desarrollar y a estar muy presente en las teorías y sus proposiciones. Una definición que tocan los autores es el del análisis de los datos, que lo definen como un proceso en continuo progreso, en continuo movimiento y evolución en la investigación cualitativa. Y también mencionan que la recolección y el análisis de los datos van de la mano. Y a medida de que el estudio toma forma, los investigadores comienzan a enfocar los intereses de su investigación, a formular preguntas, a controlar las historias de los informantes, a incluir y excluir información, etcétera. Los investigadores también seleccionan escenarios, personas, documentos adicionales para que su estudio tenga más concretez. Hacia el final de la investigación, el investigador se va a concentrar de un modo extremo en el análisis e interpretación de los datos. Y pues también los investigadores pueden hacer que los informantes lean los. Algunas características que mencionó mi compañera anteriormente permite que el análisis de datos se caracterice así por ser un proceso dinámico y creativo, pues utiliza métodos y estrategias para poder tener un mejor desarrollo del tema. La finalidad de llevar a cabo un análisis de datos es para poder tener un mejor entendimiento y comprensión del tema que se está estudiando. Los investigadores, para poder llevar a cabo este análisis, utilizan la experiencia directa, pues esta experiencia directa permite tener una mayor participación en relación con el tema de investigación, pues se obtiene un desarrollo mucho más completo
y un mejor aprendizaje del tema que se está estudiando. Algunas de las experiencias que utilizan para poder tener una mejor comprensión de los datos son los escenarios, los informantes y los documentos. Los escenarios son los lugares donde se va a realizar el estudio. Los informantes son las personas que facilitan la información al investigador. Y los documentos son fuentes de información externas que brindan más datos para la investigación. Dentro del análisis de datos surgen tres etapas. La primera es el descubrimiento en progreso. En ella se identifican los temas. La segunda es la codificación de los datos. En esta se realiza cuando los datos han sido recogidos totalmente. Y la tercera es la relativización de los datos, pues en esta se comprenden los datos en el contexto en el que fueron recogidos. Etapa del descubrimiento en progreso. Para esta etapa, los investigadores tratan de darle forma y sentido a la investigación a través de una intuición e incluso a través de un reconocimiento. Esto permite que los investigadores puedan darle una familiaridad a los datos. Sin embargo, para los investigadores que apenas van teniendo conocimiento de cómo hacerlo, les es complicado, pues no pueden reconocer los patrones que surgen dentro de los datos. Es por esto mismo que dentro de los datos que se analizan, hay que identificar temas y desarrollar conceptos. Tras la problemática que se les presenta a los investigadores a no poder reconocer las pautas para identificar los temas, se plantearon algunas sugerencias. La primera consiste en leer repetidamente los datos, la segunda es seguir las pistas de temas, la tercera es la búsqueda de temas emergentes, la cuarta es elaboración de tipologías, la quinta es el desarrollo de conceptos, la sexta es leer el material bibliográfico y la séptima consiste en el desarrollo de una guía de la historia, que a continuación se describirán un poco mejor. Para poder llevar a cabo esta primera sugerencia, debemos tener ya listos nuestros datos, ya sean a través de notas de campo, de transcripciones o de documentos, para obtener de donde obtuvimos la información, para así después leerlos y releerlos cuidadosamente, las veces que sean necesarias sin importar el tiempo que se necesite para tener una mejor calidad de esto. Esto con la finalidad de obtener un análisis exhaustivo y asimismo tener con precisión y claridad y conocimiento de los datos. También el investigador puede pedir ayuda a otras personas para que lean nuestros datos y asimismo estas personas puedan mencionarle al investigador sobre otros puntos que él pueda rescatar y que al investigador se le hayan pasado o incluso no haya considerado para la formación de los temas. Este punto consiste en que el investigador al realizar la lectura de los datos vaya anotando toda idea que sea interesante e importante. Algunos ejemplos son la observación participante. Esta técnica permite estar en contacto con los sujetos observados y es por ello que el investigador utiliza los comentarios de observador, en donde a través de ellos anota temas e interpretaciones que haya rescatado. Otro es la entrevista a profundidad. Este se ayuda de un diario del entrevistador, en donde se realizan notas sobre interpretaciones, sensaciones que haga el entrevistado, y asimismo se realiza un bosquejo de los temas que se llevarán a cabo dentro de la conversación, permitiendo que al leer los datos se puedan sacar anotaciones. Y por último se encuentra la redacción de memorandos.
Chalmers dice que consiste en un proceso donde el investigador anota o redacta temas que encuentra en sus datos o conceptos que puede aplicar dentro de la investigación. El tercer punto de búsqueda de temas emergentes se basa en buscar temas emergentes dentro de los datos, como son los temas de conversación, vocabulario, significados, sentimientos. Pues dentro de una conversación hay frecuentemente el uso de palabras o expresiones que se van haciendo muy recurrentes. Sin embargo, hay patrones que no son tan fáciles de percibir y ellos tienen un gran significado o tienen significados un poco más profundos. El cuarto punto de elaboración de tipologías consiste en la elaboración de esquemas de clasificación que permiten al investigador identificar temas y asimismo desarrollar tanto teorías como conceptos. En cuanto a los temas, trata de cómo las personas describen y clasifican a otras. En este caso, el investigador cómo clasifica a las personas con las que está realizando la investigación. En cuanto al desarrollo de conceptos y proposiciones teóricas, Blumer menciona que dentro de la investigación cualitativa los conceptos se consideran como instrumentos sensibilizatorios, pues facilitan el tener un sentido más general y dar direcciones dentro de las